¿Qué tal? Vamos a revisar aquí la segunda parte de la teoría del curso de instalaciones eléctricas y vamos a empezar hablando del cálculo de acometida. Vamos a ver cuáles serían las principales características y diferencias de los tres principales, bueno, de los tres sistemas eléctricos que existen, que es monofásico, bifásico y trifásico. Se va a llamar monofásico a dos hilos porque vamos a tener un hilo que va a ser, o bueno, un cable que va a ser la fase y el otro va a ser el neutro. ¿Sale? Entonces por eso es monofásico a dos hilos. Estos sistemas van a estar en un rango desde 1 watt hasta 4000 watts. Este sistema no se balancea, esto se explicará más adelante. Y llevará como mínimo un cable del número 10 en fase y un cable del número 10 en neutro. Es decir, los dos hilos que estábamos hablando inicialmente, la fase y el neutro, la capacidad mínima tendrá que ser de cable del número 10. Como es un sistema monofásico, estamos hablando de acometida y estamos hablando de la parte exterior. Ese centro de cargas exterior tendrá un fusible o un interruptor, una pastilla de 30 amperes. La tierra física vamos a ver de dónde la calculamos, pero va a ser a partir de una tabla. La fórmula del sistema monofásico va a ser, tenemos varias siglas, ¿no? La primera sería I, que significa intensidad de corriente. Intensidad de corriente va a ser W, que va a ser el total de watts, entre 127, que son la potencia en volts, por .90, y ese resultado se va a expresar en unidades de amperes. Bueno, ese .90 le vamos a llamar factor de potencia. En este caso pensemos que es es decir, tenemos el 100% de la intensidad de corriente. Y aquí ese .90 va a representar que perdiéramos como si fuera una especie de merma o una especie de pérdida de potencia, hablando de los 127 volts, desde donde llega hasta la parte final de la instalación. Entonces, bueno, ahí le vamos a poner un factor de potencia de .90. Luego viene la intensidad de corriente corregida, que es precisamente I, que es el valor que acabamos de tomar, intensidad de corriente por .70. Ese .70, ¿a qué se refiere? Ese .70 le vamos a llamar factor de demanda. Y en resumen, es como si pensáramos, normalmente no vamos a tener toda la instalación encendida al mismo tiempo, es decir, no tendríamos todas las luminarias, todos los contactos y todos los motores funcionando simultáneamente. Lo que vamos a tener es, o lo que se va a calcular es como si pensáramos que lo máximo que vamos a utilizar simultáneamente es el 70%. Esta es una tabla que vamos a estar utilizando recurrentemente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de que inicialmente nos dice que en el sistema monofásico nos pide que la fase y el neutro mínimo sean de calibre del número 10 y la pastilla del interruptor exterior o del centro de cargas exterior, más bien la pastilla que va en ese interruptor sea de 30 amperes. Sistema bifásico a tres hilos. Sería son tres porque el primero sería fase A, el segundo sería fase B y el tercero sería el neutro. Este sistema va a ir de los 4001 watts hasta los 8000. Este sistema tampoco se balancea. Los cables de las dos fases van a ir del número 10 y aquí el neutro, la diferencia va a ser que lo mínimo que nos pida del neutro va a ser del número 6. Entonces tendríamos fase A, fase B mínimo en calibre 10 y el neutro mínimo en calibre 6. La pastilla o el interruptor para ambas fases, fase A y fase B, hablando del centro de cargas exterior, será de 30 amperes cada una de estas dos pastillas. En este caso tendremos dos pastillas porque cada pastilla va a controlar a cada una de las fases. La fórmula del sistema bifásico a tres hilos sería intensidad de corriente, es la misma fórmula anterior, solo que va a cambiar en el denominador. Sería 2 por 127, que sería dos veces la potencia de 127 volts por .90, que ya
platicamos que ese punto 90 va a ser como si consideráramos esa merma del 10% de pérdida. La intensidad de corriente corregida va a ser exactamente la misma, va a ser el resultado que obtengamos de esta fórmula de aquí arriba por 0.70, considerando como si solo ocupáramos el 70% de todo nuestro consumo al mismo tiempo. Tenemos el sistema trifásico a 4 hilos que serían fase A, fase B, fase C y neutro. Este sistema va a ir desde los 8000 watts en adelante. Este sistema, si se balancea, a continuación les mostraré un ejemplo de a qué se refiere el balanceo. Como mínimo, en la fase A, fase B y fase C, vamos a llevar cables del calibre número 10. Y también, como mínimo, cada una de estas fases va a tener su respectivo pastilla termomagnética o interruptor, y esa capacidad será de 30 amperes. Menciona que el balanceo tiene que estar dentro de un rango que no supere el 5% de las fases. Ahora les voy a explicar a qué se refiere esto. Pensemos que en este caso nosotros tenemos ya en un sistema trifásico una serie de circuitos, como en este caso serían 12, y si nos concentramos en la parte final de las columnas, vamos a tener que dividir todo el consumo en fase A, fase B y fase C. Cuando nosotros hagamos nuestras fórmulas de balanceo, la fase A no puede ser, o sea, estas tres relaciones que existen, porque las vamos a tener que relacionar entre las tres, no pueden exceder los valores, estos valores finales, no pueden exceder el 5%, como en este ejemplo. Tenemos valores de 2.8 es menor del 5%, 4.37 menor del 5% y 1.94 es menor del 5%. Ya cuando hagamos el ejercicio del sistema trifásico, vamos a ir viendo este paso a paso y bueno, creo que quedará más claro. Entonces, aquí está la fórmula de la intensidad de corriente y la intensidad de corriente corregida. Aquí cambia un poco porque tenemos W sobre la raíz cuadrada de 3 por 220 por 0.90 para sacar intensidad de corriente. Y para sacar intensidad de corriente corregida es igual que las dos anteriores, intensidad de corriente por 0.70. Lo mismo aquí nos menciona, ya más adelante vamos a ver cuáles son las tablas para buscar la tierra física. Entonces tenemos que fase A, fase B, fase C, mínimo van en calibre 10, el neutro mínimo va en calibre del número 6, me parece. Aquí está en la parte de abajo, el neutro va en calibre 6 y la tierra física va a variar dependiendo de la tabla. Puede llegar a ser el caso que las fases tengan un calibre, que el neutro tenga un calibre y la tierra física puede ser que tenga un calibre distinto. Bueno, aquí habla precisamente lo del balanceo, que es lo que ya les explicaba previamente, y estas son las fórmulas. Siempre vamos a tener que relacionar fase A con fase B y siempre tenemos que escoger aquí la carga mayor menos la carga menor por 100 sobre la carga mayor. Siempre va a ser así. En la primera va a ser A menos B, en la segunda B menos C y en la tercera A menos C, considerando siempre cuál es la carga mayor y cuál es la carga menor. Y como vimos en las fórmulas, no tiene que rebasar el 5%. No es que sea aquí. Esto menos se refiere a que tiene que ser menor del 5%. La fórmula de caída de tensión. La caída de tensión es una pérdida de energía. Es como pensar que en la tubería de instalación hidráulica no va a tener la misma presión desde la fuente. Pensemos que fuera un sistema tradicional de tinaco. Los primeros muebles van a tener toda la presión disponible y luego va a ir perdiendo un poco de presión hasta llegar al último mueble sanitario de esa línea. Entonces, esto es algo parecido. No vamos a tener la misma, la misma cantidad de energía al inicio que al final. Entonces, vamos a calcular esa caída de tensión. También es a partir de una fórmula para el sistema monofásico, y esta caída de tensión se tiene que calcular tanto en este apartado, que es la parte de la acometida, que es la entrada, el inicio,
y también se va a calcular en cada uno de los circuitos. Lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Entonces, la fórmula monofásica será 4 por L por I, que en este caso ya tenemos caída de tensión, se va a llamar E. Y L ya la conocemos o la vamos a sacar. L es la distancia que vamos a tener entre el centro de cargas exterior y el centro de cargas interior. Ya con los ejercicios también va a quedar un poco más claro. El único valor que no conoceríamos de manera inicial quizá podría ser S, que viene también en una tabla. S tendríamos que ir a la tabla número 2 y también tenemos la fórmula bifásica que sería 2 por L por I sobre 220 por S y la trifásica que es 2 por L por I sobre 254 por S. En este caso, el porcentaje de caída de tensión no puede rebasar el 3%, es decir, solo puede perder el 3% de la corriente desde el inicio hasta el final. Es como lo máximo que podría perder. Bueno, algunos comentarios generales que son como algunas condiciones que yo me voy a estar encargando de repetir cada vez que, o sea, en el transcurso de que hagamos los ejercicios, yo me voy a estar encargando de repetir que no se nos olvide aplicar estas condiciones. La primera es ningún circuito va a rebasar los 1500 watts. A esto me refiero, cuando ya tengamos aquí nuestros circuitos, ninguno de los circuitos puede rebasar los 1500 watts, como estamos viendo acá. Tenemos circuitos siempre por debajo de los 1500 watts, excepto cuando hagamos el ejercicio del elevador en el edificio de departamentos, pero eso ya va a ser para el final. No vamos a mezclar circuitos de luminarias y contactos, siempre van a estar por separados, igual como estamos viendo en este ejemplo. Tenemos primero luminarias, lo que sí se puede mezclar es tipos de luminaria, por ejemplo aquí yo tengo spot y spot de piso en el mismo circuito y arbotantes exteriores y arbotantes interiores en el mismo circuito, es decir, sí puedo mezclar tipos distintos de luminaria, pero no puedo mezclar luminarias con contactos, ¿sale? Entonces, esa sea la segunda condición. Circuitos de luminarias y contactos van separados. Contactos ubicados en cocina van con protección en un circuito independiente y con protección termomagnética con falla tierra física. El circuito de microondas, aquí en el tema de la cocina, el microondas va en un circuito aparte y también las bombas que tengamos de agua también van aparte. Las bombas, recordar que se llaman en general motores. Aquí lo mismo, dice el circuito de motores, como puertas eléctricas, por ejemplo, o la bomba del agua, pues va a ir en un circuito independiente. En este caso está considerando, por ejemplo, nos pone un ejemplo de una bomba de medio caballo de fuerza y ese bomba de medio caballo va a consumir 375 watts y va en un circuito independiente. La altura de los contactos ubicados en espacios húmedos, por ejemplo cocina o por ejemplo baño, van a tener una distancia de 1,50 de altura y llevan su contacto con protección a tierra física, con falla tierra física. Y el tema también esto es importante, una vez que entra la tierra física, va a ir a todas partes de nuestra instalación. Va a llegar un punto cuando veamos el cableado y en el cableado vamos casi siempre al inicio se preguntan, ¿lleva fase, lleva neutro, lleva tierra física? Cuando pregunten o cuando se pregunten si va a la tierra física va siempre a todas partes. Entonces siempre es un conductor que tenemos que considerar. Cada vivienda debe de llevar su propia acometida. Es decir, si tuviéramos un lote y en un lote tenemos distintas viviendas, cada una de ellas tendría que llevar su propia acometida. Aquí habla, por ejemplo, del diagrama unifilar. El diagrama unifilar, si quisiéramos ver un ejemplo, sería algo como esto. El diagrama unifilar es el mismo cuadro de cargas que estoy viendo en este momento. Sin embargo, está hecho en forma de gráfica, ¿no? Por eso es el diagrama. Entonces es prácticamente la misma información que tenemos en el cuadro de cargas, traducida a un esquema o a un diagrama, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice que el diagrama unifilar tiene que tener los metros cuadrados de construcción, pues el plano arquitectónico los debe tener.
de por sí. Y aquí nos dice que también tenemos que indicar la distancia desde el centro de cargas exterior al centro de cargas interior. Esa distancia a la que se refiere es la fórmula que les comentaba aquí de L, ¿de acuerdo? Es esa distancia desde el centro de cargas exterior hacia el centro de cargas interior. Aquí en este caso tenemos el centro de cargas exterior en la parte de abajo y la distancia hacia el centro de cargas interior sería 8.20. A esa es la distancia a la que se refiere. Y luego al final, cuando hagamos esta segunda parte que dice la distancia que hay desde el centro de cargas interior a las luminarias o contactos más lejanos, se refiere a que a partir de que estemos aquí del centro de cargas interior, ¿cuál es la distancia más lejana hacia el contacto o hacia la luminaria más lejana? También lo vamos a tener que sacar cuando hagamos nuestra fórmula de en la parte final, que hagamos nuestras fórmulas ya de los circuitos. Tenemos que considerar también esas distancias más lejanas, ya sea luminarias, a contactos o motores. Aquí nos ponen algunos ejemplos de bomba, por ejemplo la de medio caballo de fuerza, que sea la más convencional, 375 watts, nos abastece 2 niveles, 3/4 de caballo de fuerza, nos sirve para 4 niveles, un caballo de fuerza nos sirve para 6 niveles, 1,5 caballos de fuerza nos sirve para 8 niveles y van aumentando sus consumos eléctricos. En este momento no me voy a detener tanto a los comentarios del elevador porque los vamos a retomar precisamente en nuestro último ejercicio. Nada más mencionar que el elevador consume mucho más energía eléctrica que otros dispositivos y aquí vamos a estar utilizando 7500 watts, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que el cableado mínimo de los elevadores será el número 6. Recordar que los calibres es, si hablamos del calibre 10 que nos dicen inicialmente, si fuera 12, 14, 16, eso significa que son de menor capacidad. Si a partir de 10 yo fuera 8, 6, 4, son de mayor capacidad, es inversamente proporcional. Entonces aquí nos menciona, eso lo veremos ya al final, el elevador va a necesitar 2 centros de carga. Esos 2 centros de carga, uno de esos 2 centros de carga va a llevar 3 pastillas de 50 amperes y el otro centro de carga va a llevar 2 pastillas de 40 amperes. No se preocupen en este momento, eso lo vamos a revisar ya al final del curso. De hecho, el primer centro de carga va a ser el que nos proporcione que el elevador suba y baje y el segundo centro de carga va a ser el que atienda a las luminarias. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tiene que llevar un plano eléctrico? Un plano eléctrico tiene que llevar, pues precisamente primero las plantas arquitectónicas. Solo recordar que, como estamos viendo en este caso, el plano arquitectónico ya solo va a ser la base y lo que necesitamos resaltar es precisamente la simbología eléctrica. En este caso no estamos viendo cableado, solo estamos viendo la posición de las luminarias y qué tipo de luminarias son. Entonces, solo únicamente recordar eso, que el plano eléctrico no es un plano arquitectónico. El plano arquitectónico es el layout, es la base, es la plantilla, pero lo que nos interesa en este caso es ver la información eléctrica. En ese caso el plano eléctrico sí tendría que tener el cableado, que nos faltaría poner en el ejemplo que acabamos de ver, y tendríamos que indicar ahí el calibre de todos estos cables. Tiene que indicar dónde está el cuadro de cargas y las fórmulas correspondientes precisamente a la parte, aquí no lo dice, pero a la parte de bueno, es el siguiente comentario, van de la mano. Tendría que indicar las fórmulas de la cometida, que van a ser siempre intensidad de corriente corregida y caída de tensión. Va a venir el diagrama unifilar y ese diagrama unifilar, como ya lo comentamos, es la misma información que vamos a encontrar en el cuadro de cargas. Más adelante en esta misma presentación se mencionan 6 pasos a seguir y ahí viene precisamente este orden. Muchos planos eléctricos traen también instalación, por ejemplo, de voz y datos ya se pueden poner aquí también todas las rutas y salidas, como son canalizaciones también que generalmente van a quedar ahogadas. Muchas veces también se ponen en este mismo plano. Por ejemplo, ahí lo que les contaba, voz y datos o alguna instalación especial como cámaras de vigilancia, etcétera.
Tenemos que sacar las fórmulas de caída de tensión, que ya les comentaba, siempre intensidad de corriente corregida, caída de tensión. Y bueno, algunas notas eléctricas. Nos dice que todos los contactos tienen que ser dobles en toda nuestra instalación, excepto los que son de microondas y todos los motores, como por ejemplo las bombas. Todas las áreas húmedas llevan contacto con protección a tierra física, como ya lo vimos. La altura de contactos en baños y cocinas será de 1.10, la altura del contacto de la campana será 2.15. La canalización de la acometida, es decir, el tubo, tiene que ser de... Aquí no dice que tubo conduit PVC verde, pero recordar que ese tubo conduit PVC verde será cuando sea acometida subterránea. Y luego ya cuando sube, si fuera subterránea, o cuando baja, si fuera aérea, ese tubo siempre tendría que ser conduit metálico pared delgada. Bueno, muy bien. Esto sería muy importante que tomáramos una nota aquí cuando está en la parte derecha, que dice aquí luminarias calibre 14 y contactos calibre 12. Quizá en este momento genere un poco de confusión, pero sería importante repetir que primero estamos sacando, digamos, la parte de cómo va a entrar la corriente eléctrica desde el suministro exterior hasta que llegue al centro de cargas interior. Ese pedazo le vamos a llamar acometida, que en el diagrama unifilar sería toda esta parte hasta este punto donde está aquí mi cursor. Hasta ahí es el centro de cargas exterior y aquí empieza el centro de cargas interior. Ya no se representa como una caja, sino se representa como un... Todos estos que aparecen acá, todas estas columnas, serían las pastillas. En este caso, por ejemplo, tengo 12 circuitos y tendría que tener 12 columnas. Esto ya es el centro de cargas interior. Entonces aquí en la presentación, cuando habla de calibre de luminarias 14 y calibre de contactos 12, se refiere ya a esta segunda parte. Al de tener, ya estamos desglosando o estamos ya diciendo qué es lo que lleva todos nuestros circuitos interiores. Eso sería muy importante porque aquí quizá la presentación no es tan clara en esa parte, ¿no? Entonces siempre vamos a llevar en luminarias calibre 14 y en contactos calibre 12. Y muy importante, en luminarias siempre vamos a llevar 4 cables, que es la fase, el neutro, la tierra física y uno nuevo que no hemos hablado de él que se llama regreso. En contactos simplemente vamos a llevar fase, neutro y tierra física. Una fase por cada circuito. O sea, aquí en este diagrama unifilar, más adelante vamos a explicar mucho más a detalle que cada uno de estos pertenece a una sola fase, o a la fase A, o a la fase B, o a la fase C. Eso también lo tenemos que indicar. También nos menciona aquí que la longitud de cada circuito, ya hablando desde el centro de cargas interior hasta donde termina, ya sea luminarias, contactos o motores, esa distancia no podría exceder los 20 metros de longitud. Si excedía los 20 metros hay que poner un registro y luego empezamos a volver a contar desde cero. Y bueno, hablamos aquí de la simbología. La simbología sería importante consultarla en la bibliografía. Algunas de estas ya las actualicé, sin embargo, revisando ya la bibliografía del 2020, algunas ya no aparecen. Entonces, realmente, estrictamente, el consumo de las spots ya no es, ni siquiera ya no es de 15 watts. Este cálculo ya estaría sobrado. Hoy tenemos spots que consumen 3 o 5 watts. Entonces, de todos modos, el cálculo va a estar sobrado y eso está de cierta manera correcto. O sea, nosotros está bien que consideremos mayor consumo y lo que estaría incorrecto es que fuera al revés, ¿no? Que le pusiéramos menos consumo a los elementos, entonces nuestra instalación no estaría sobrada, sino le faltaría, ¿no? Entonces ahí la nota, consultar simbología y consumo en la referencia bibliográfica. Bueno, esta ya es la última parte que les comentaba. Estas son 6 pasos que tenemos que considerar para el diseño de la instalación eléctrica. El primero, como tal, es el diseño. Bueno, lo segundo sería la división de circuitos. Una vez que nosotros ya tenemos ubicados dónde están, esta parte del diseño se refiere también a eso, dónde están ubicados todas las luminarias, qué tipo de luminarias son, dónde están los contactos y en dónde están los motores. Una vez que ya tenemos posicionado eso, vamos a proceder a separar luminarias, contactos y motores. Eso lo vamos a hacer en el cuadro de cargas, pero antes de pasar esa información al cuadro de cargas, lo tenemos que ver en una planta y esta división de circuitos no lo vamos a hacer por áreas. Eso es muy común que digan,
circuito de la cocina, el circuito de la sala. Eso no va a ser así. Nosotros tenemos que pensar por cuadrantes. Y esos cuadrantes, por ejemplo, en este primer ejemplo, como es muy chiquito, es un sistema monofásico, este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Todas las luminarias nos caben en el mismo, o sea, está en el mismo circuito. Tenemos un primer circuito únicamente de luminarias. Siguiendo aquí lo que nos dice acá, separar luminarias, contactos y motores, el segundo circuito que vamos a tener sería el de contactos y aquí sería el cuadrante que está en color amarillo. Si nosotros seguimos las reglas que ya habíamos mencionado, ningún circuito puede pasar de los 1500 watts. Entonces eso significa que máximo podemos tener 7 contactos por circuito. Es por eso que tenemos uno, dos y dos circuitos de contactos. El tercer circuito de contactos es el que está destinado exclusivamente a, en este caso, a la cocina, y también dentro de la cocina hay un circuito aparte que es el del microondas, también siguiendo las indicaciones o las reglas de cómo tenemos que hacer la división de circuitos. Finalmente, el último circuito será el de la bomba del hidroneumático. Luego procederemos a hacer el cuadro de cargas. Como ya vimos, el cuadro de cargas se refiere precisamente a esta tabla donde nosotros decimos cuántos circuitos hay, ese circuito que contiene luminarias, contactos, motores, y siempre tiene que ser luminarias de planta baja, contactos de planta baja, luminarias de planta alta, contactos de planta alta y finalmente motores. Entonces, esta parte del cuadro de cargas es este ejemplo que acabamos de ver. Es este que estamos viendo es mucho más sencillo, es un sistema monofásico donde nuevamente se divide por circuitos. En este caso, circuito 1 tiene dos tipos de luminarias, circuito 2 es de contactos, circuito 3 de contactos, circuito 4 es de contactos, como habíamos visto, y 5 pertenece al microondas y sexto a la bomba. Ningún circuito rebasa los 1500 watts y aquí, por ejemplo, en los contactos vamos a tratar de que siempre estén lo más cercano. No le vamos a poner a un circuito de contactos un solo contacto y repartir los demás entre otros dos, ¿no? Vamos a tratar de que siempre esté lo más cercano posible. Aquí cuando hablamos de circuitos, estos circuitos ya son desde el centro de cargas interior. Entonces, siempre para luminarias vamos a estar ocupando pastillas de 15 amperes y para contactos y motores, pastillas de 20 amperes. Fórmulas de acometida, como ya lo mencionamos, siempre inmediatamente después del cuadro de cargas vamos a sacar intensidad de corriente. Aquí viene el ejemplo que en este caso nos daría la fórmula 33.10 de intensidad de corriente. Cuando yo multiplico esos 33.10 por 0.7 nos daría 23.17. Si nosotros regresáramos a la tabla, tendríamos 23.17 me parece. Entonces estamos entre este valor y este. Por regla, en el sistema monofásico nos dice que lo mínimo que podemos utilizar es una pastilla de 30 amperes. Entonces no importa que en el cálculo me dé 23.17, yo nunca puedo disminuir la capacidad, no podré utilizar una pastilla de 20. Siempre tendré que usar la siguiente capacidad, que en este caso es 30, y cumplo en ese caso con la condición de que la pastilla mínima sería de 30 amperes y por ende el calibre de las fases, que en este caso solo hay una fase, sería del número 10. Entonces ahí está 23.17 y esta es la explicación, ¿no? Vamos a la tabla que es la que acabamos de ver, sacamos que la pastilla es de 30 amperes y por ende fase y neutro en ese caso van del número 10, recordando que inicialmente también para sistema monofásico la condición es que mínimo en fase y mínimo en neutro los dos sean calibre del número 10. Cálculo de canalización, tenemos fase, neutro y se va a incorporar también la tierra física a partir del centro de cargas exterior y entonces tendríamos que cada uno de estos cables tienen una medida en milímetros cuadrados. Si sumamos los tres, que en este caso serían los tres del número 10, tendríamos 47.1 milímetros cuadrados. Aquí ya nos dice, tendremos que buscar la tierra física, este valor de número 10 para la tierra física se obtuvo por medio de la tabla que está en la figura 69. Entonces, de esa manera ya tenemos 47.1 y con eso tenemos que ir a la tabla número 3 y aquí nos dice más de dos conductores, que en este caso tenemos 1, 2 y 3. Es por esa razón que son aquí en esta categoría, más de dos conductores.
Nosotros tenemos 47.1, el valor más cercano sería 78 y es por eso que nosotros tendríamos que usar este calibre, ¿no? Que en este caso vendría a ser un tubo conduit metálico o PVC verde de 16 milímetros. Esto ya sería la parte final del diagrama unifilar. Aquí nos dice, esta flechita inicial es la entrada de luz por parte de CFE. Ahí tendríamos monofásico a 2 hilos, fase A y neutro. Entonces, llegan al medidor, que es un medidor monofásico, pasan al centro de cargas exterior. En este centro de cargas exterior viene la pastilla que controla la única fase que hay, que esa pastilla lo mínimo es de 30 amperes. Y en este caso se incorpora la tierra física a partir del centro de cargas exterior hacia el centro de cargas interior. Y en ese caso también salió que el conductor de tierra física en este caso también sería el número 10. Una vez que ya estamos aquí, la longitud, desde eso lo tenemos que ver aquí en el plano, dónde está el centro de cargas exterior y dónde está el centro de cargas interior, que aquí el exterior no está marcado, habría que ponerlo y se supone que la distancia entre uno y otro sería 11 metros, es la que tenemos que indicar aquí y a partir de este punto donde está mi cursor, estos son los circuitos del centro de cargas interior. Tenemos un circuito de luminarias, que sería este, va a estar diferenciado porque es el único que tenemos 4 cables, fase, neutro, tierra física y regreso. Recordar que a partir de este punto es donde ocupamos los diferentes calibres. Para luminarias va a ser calibre 14 y para contactos y motores va a ser calibre 12. También recordar que eso va a variar porque ya cada uno de estos circuitos solo va dentro de una sola fase, que en este caso, aunque sea monofásico, bueno. Entonces, aquí en este caso también, antes de entrar a la parte del centro de cargas interior, también tenemos que sacar nuestra caída de tensión. Recordar que la caída de tensión no podría rebasar el 3%. En este caso está 2.18, está correcto. Ya dentro de cada uno de estos significa las pastillas. Entonces, para luminarias tenemos una pastilla de 15 amperes en el circuito 1. Para contactos tenemos 3 circuitos de contactos que serían pastillas de 20 amperes, circuito 2, 3 y 4. Y finalmente tenemos una pastilla para circuito de microondas y una pastilla de 20 amperes para el motor de la bomba. Hay que sacar siempre, indicar a qué circuito pertenece, que en este caso es el circuito 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que es lo mismo que vemos aquí en la tabla en el cuadro de carga, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso les mencionaba que es casi la misma información. Aquí hay que poner la fase a la que pertenece, como es monofásico, todos pertenecen a la misma fase, y aquí vamos a sacar intensidad de corriente monofásica. Por eso les remarco aquí que es monofásica, porque aunque más adelante utilicemos sistema monofásico, bifásico, trifásico en la parte de aquí arriba, para la parte de los circuitos, ya desde el centro de cargas interior al resto de los circuitos, siempre va a pertenecer aquí a una sola fase. Entonces siempre tenemos que ocupar la fórmula de intensidad de corriente monofásica. Y la de caída de tensión también va a ser la fórmula monofásica, porque cada uno de los circuitos solo tiene una sola fase. Total de watts, distancia que hay desde el centro de cargas interior hasta la luminaria, contacto o motor más lejano y caída de tensión monofásica. Aquí está ya nada más una comparativa entre precisamente el cuadro de cargas y lo que vemos en el diagrama unifilar. Y aquí ya viene nada más esta parte final que nos explican por qué la pastilla que estamos ocupando aquí en la parte de luminarias sería de 15 amperes. Hacemos la fórmula de intensidad de corriente y de intensidad de corriente corregida. Nos sale 9.18. Lo más cercano es una pastilla de 15 amperes. Y con eso, bueno, ahí habría que hacer lo mismo para el tema de los contactos, pero bueno, siempre vamos a estar ocupando pastillas de 15 amperes para luminarias y para contactos y motores pastillas de 20 amperes, hablando de centro de cargas interior. Y con eso concluimos la segunda parte de la teoría del curso de instalaciones eléctricas y continuaremos con el primer ejercicio que es sistema monofásico. Muchas gracias.